El Onfalus Mundi de la novela joyciana nos presenta un catálogo fragmentado de expresiones, impresiones y micropinturas de una Dublín construida a partir de fragmentos dialógicos, que forman un todo desde la capacidad discursiva de cada sujeto ficcionalizado o ente de papel, con el reverendo Combi como presencia recurrente. Ya desde el primer capítulo se establece una reiteración estético-referencial a partir de los materiales reflejantes, las reflexiones lumínicas y los espejos, por lo que reiterar dicho elemento en el primer capítulo con numerales dobles resulta lógico. A diferencia del capítulo 1, el 10º prescinde del reflejo como mecanismo anecdótico referencial, dando primacía a un manejo netamente discursivo dialógico. Antes de desarrollar y explicar en qué consiste dicho mecanismo, es necesario establecer algunas nociones básicas respecto al funcionamiento de los fenómenos especulares. Eco, comentando a Lacan, establece tres fases de interacción temprana entre el sujeto y la imagen reflejada. En la primera, la imagen es confundida con la realidad. En la segunda, se descubre la imagen como tal, y en una tercera etapa se aprende la imagen propia, reflejada en el espejo, como fragmentos aún no unificados del cuerpo. La cognición del cuerpo es hecha a partir de una tercerización del mismo. El espacio del reflejo se establece como un sitio simbólico capaz de sustituir a lo real. Esta tercera etapa, ligada a la noción del cuerpo como una tercerización reflejada, son centrales para la cognición y funcionamiento del 10º capítulo. La narración se construye en este a partir de la presentación de un cuerpo textual en trazos, en donde no hay conexión aparente más allá de la mera especialidad como elemento concomitante. Por tanto, este mecanismo especular o de reflejo dentro del capítulo se construye a partir de la presentación de un espacio intrasimbólico que se intercala y contrasta con el espacio intrarreal de la ficción, generando un reflejo cóncavo del mismo, pues cambia la posición del objeto o el punto focal desde distintos espacios, generando imágenes irreales, reducidas o ampliadas. La realidad de estas imágenes viene de un hecho paradójico, ya que pueden ser percibidas como reales desde la fidelidad mimética. La relevancia de Joyce surge a partir de este punto, pues la fragmentariedad y la violencia del discurso genera un lo que se dice de los personajes, que es en gran medida una búsqueda representativa cuyo objeto es concretar elementos del mundo psíquico moderno en la representación, en la mímesis, en la construcción literaria. La novela, desde el nivel macro, y el capítulo desde el nivel micro, buscan explorar la totalidad representativa como una posibilidad de mundo. Solo que al quebrar el canon clásico de representación tan abruptamente, la obra termina por descolocar los procesos de significación en la narración. Se confunde al lector y también se genera un parecer irreal respecto al mundo que se representa. Porque al establecer este discurso que funciona y se presenta cómo funciona y no de una forma en la que prime el sentido, lo edificante y lo cronológico, se mueve el canon de representación respecto a la literatura antes conocida y canónica del realismo y el romanticismo, en donde la pregunta relevante era qué era lo que pasa y luego venía el cómo esto sucede. En Joyce tenemos, sin embargo, un metadiscurso que se muestra según funciona y según se piensa, y no es el relato cronológico y edificante de esta institucionalidad antes mencionada. Es posible pensar en el espejo como diálogo infantil, pues las impresiones en la novela son enunciadas y percibidas como reflejos dialógicos de la realidad corpotextual, no como elucubraciones particulares del monologuismo en cada personaje. Es decir, ya que gran parte de la narración se hace solo a través del diálogo, ese diálogo, ese discurso, es la única forma en la que puede materializarse el mundo posible de esta Dublín literaria. Entonces, no es que las impresiones de los personajes se perciben como impresiones, sino que se perciben como lo que ese mundo es.
El convertimiento del discurso se genera en un reflejo egótico que es enunciado como totalidad de mundo, pues lo ideológico y semántico no existe fuera de las particulares enunciaciones de cada ente. El término no es casual, ya que en las dinámicas del ser, el ente es aquel objeto abierto a ser cargado con sentidos múltiples. Comni, los estradistas e incluso Bloom vierten y son vertidos según las dinámicas del diálogo cambien de foco. Habiendo revisado la teoría y estos ejemplos textuales, es posible aseverar que en el capítulo el diálogo funciona como un mecanismo capaz de convertir a los interlocutores en un nivel intratextual y a los lectores en un nivel intratextual en infantes dentro de la experiencia del reflejo, ya que hace que estos formen parte del proceso de deformación sígnico-estética a través de los 3 pasos descritos por Lacan y comentados por Eco de la aprehensión de la imagen del reflejo por los niños. Entonces, de esta forma, los fragmentos repetidos que van generando el escenario, ¿no? Habla el padre Comni, habla Bloom, hablan los estradistas, hablan los distintos personajes y van generando un espacio total dentro de esta Dublín que está construida por fragmentos, como un collage. Pero en la repetición se muestra la multitud sígnica que es posible dentro de un mismo referente aparente como Dublín, y se genera, a mi parecer, una renovación del catálogo de las naves homérico, lo cual resulta muy interesante porque se van presentando todos estos distintos personajes, todas estas distintas casas desde diferentes perspectivas que son enunciadas como posibilidad única y luego son contrapuestas con una perspectiva distinta, un reflejo desde otra posición diferente que nos entrega otro tipo de información respecto a ese personaje que ya conocíamos de una forma y que se nos había dicho que era así y solo así. Por tanto, este catálogo de reflejos especulares puede ser entendido como un mecanismo por medio del cual reconcibir los procesos cognitivos y de aprehensión del mundo del hombre premoderno camino hacia la modernidad, demostrando el carácter artificial del discurso y la multiplicidad de sentidos que en éste pueden circunscribirse, estableciéndolo como material fecundo para la representación literaria y la construcción de mundos posibles.